bienvenidos al segmento 4 de Fe Diaria con la doctora Priscila Ivansoria, ayudándote a caminar un día a la vez. Hemos cubrido las 3 características de la escritura y hoy vamos a cubrir la cuarta, que es la final. Y la pregunta que nos podemos preguntar ¿es suficiente la Biblia? Hoy vamos a estar hablando sobre la suficiencia de la escritura. Wayne Grudem define la suficiencia de la escritura así. La escritura contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para la salvación y para vivir una vida que le agrada. Voy a hacer este video en 3 puntos. El primer punto es: la suficiencia de la escritura explica el medio de la salvación. La Biblia explica el medio de la salvación. Este es el punto número 1. Vamos a ver 3 escrituras en este punto. La primera escritura que vamos a ver se encuentra en 2 de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí nos damos cuenta que es por medio de las sagradas escrituras, por medio de la Biblia, que tú y yo tenemos el conocimiento, tenemos lo que necesitamos para entender cómo podemos tener una relación con Jesucristo. Esto le llamamos la salvación. Vamos a ver la segunda escritura en este punto. La siguiente escritura se encuentra en Santiago 1:18. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esto es muy interesante. ¿De qué está hablando esta escritura? Cuando nacemos de nuevo, no significa un nacimiento físico, pero es un nacimiento espiritual. Tú y yo, cuando aceptamos a Jesús a nuestro corazón, recibimos la salvación de Dios. Y esto lo explicamos como un nacimiento espiritual, una nueva vida en Cristo. Y es por medio de la escritura. Aquí dice por la palabra de verdad que nos hizo nacer. Cuando tú y yo estudiamos la palabra de Dios, pues uno se puede dar cuenta de cómo un ser humano puede tener una relación con Jesucristo, que se define como un nacimiento espiritual. Eres una nueva criatura cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón. Y el último pasaje en este punto se encuentra en 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús, no es como nuestro cuerpo físico que en un día se termina, pero cuando tú y yo aceptamos a Jesús, esto es lo que nos da vida eterna. Y es por medio de su palabra que tú y yo podemos conocer qué es el medio de salvación, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el punto número 2. El punto número 2 es que la Biblia nos explica
cómo vivir una vida que agrada a Dios. Vamos a ver dos pasajes de la Biblia en este punto. El primer pasaje se encuentra en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Es la última parte de este pasaje que tú y yo estamos enfocando en este punto, que la Biblia nos explica cómo vivir una vida que agrada a Dios. Y en este pasaje vemos que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y el fin de todo esto es para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecta, eternamente preparado para toda buena obra. Tú y yo, al hacer tiempo para estudiar la Biblia, estamos en un proceso de que por medio del Espíritu Santo Dios nos está hablando, nos está instruyendo, Él nos está corrigiendo para que seamos perfectos, eternamente preparados para toda buena obra. Entonces, por medio de este pasaje podemos entender de que al leer la palabra de Dios, tú y yo aprendemos cómo vivir una vida que agrada a Dios. Y el segundo pasaje para este punto se encuentra en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hemos hablado sobre este pasaje en unos segmentos pasados. Hay cosas que son secretos para Dios, que solamente Él sabe, pero la Biblia es algo revelada para nosotros. Y como leímos, es para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de la ley. No es una sugerencia, pero es para que cumplamos todas las palabras de la ley. Por medio de la Biblia, el ser humano puede entender cómo vivir una vida que agrada a Dios. Este fue el punto número 2. Ahora vamos al punto número 3, que es: la escritura es la única fuente escrita de la verdad. Vamos a ver 4 pasajes bíblicos que hablan acerca de esto. El primero se encuentra en Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. La Biblia es suficiente. A Dios no le gusta que andemos agregando o quitando cosas de su Biblia, de su palabra. Aquí leímos esto en Deuteronomio 4:2. Ahora vamos a Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadiréis a ello, ni de ello quitarás. Esto es Dios hablando a Moisés, y Moisés está compartiendo este mensaje al pueblo de Dios. Podemos notar la característica de Dios, que cada palabra que Él dice no es nomás por decir algo, pero es algo importante, y Él quiere que nos enfoquemos en solamente lo que Él dice, no cosas extras
ni quitar cosas de lo que Él dijo, pero de enfocarnos en lo que Él ha dicho y en la vida cristiana lo que Él ha preservado, que ahora se conoce como la Biblia, la Biblia cristiana. Vamos a Proverbios 30. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Es la misma característica de Dios. Tenemos este punto de que Dios no le gusta que andemos agregando cosas a lo que Él ya ha dicho, ya ha estado escrito en su palabra y no quiere que quitamos tampoco de su palabra. Y por último vamos a ver lo que dice en Apocalipsis 22, versículo 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí vimos 4 ejemplos en que Dios comunica a su pueblo y Él está diciendo que no agregamos cualquier cosa ni vayamos a quitar cualquier palabra que Él ha dicho. ¿Qué nos quiere decir esto para hoy en día? Que no podemos añadir nada a la escritura, a la palabra de Dios. Y también no podemos tener otras cosas escritas, otros libros escritos o frases, por ejemplo. No podemos tenerlos en el mismo valor que la escritura. Y este principio es violado casi por todos los cultos y sectas. By all the cults and sects. Por ejemplo, si alguien dice que murió y en ese momento él escuchó de Dios o él vio a Dios y él dijo que regresara y que todos deben de seguirlo, tenemos que tener cuidado con eso porque como ya vimos, a Jesús no le gusta compartir su autoridad con nadie. Debemos de tener en nuestra vista, en nuestra práctica, a la Santa Biblia como la fuente más confiable que tú y yo podemos ir. No a cualquier otro libro, no a cualquier otra persona o palabras que dicen alguien más. ¿Por qué? Porque ellos no son Dios. Las palabras de nadie puede igualar a la palabra de Dios. No importa qué inteligente sea la persona, no importa qué tan guapo o bella la persona es o qué tanta influencia tenga esta persona. Dios nos dice y nos advierte hoy que debemos de confiar solamente en su palabra, no en la palabra de ninguno más, de nadie más, solamente en su palabra. Hemos cubrido los 3 puntos de que la palabra de Dios explica el medio de salvación. Número 2, la palabra de Dios explica cómo vivir una vida que agrada a Dios. Y la palabra de Dios es la única fuente escrita de la verdad. No podemos añadir a la palabra de Dios, no podemos quitar a la palabra de Dios, ni tampoco podemos tener en mismo valor las palabras de alguien más o de algo más.
porque nuestro Dios es un Dios que es celoso y Él desea que nuestra confianza esté totalmente en Él. Si estamos viendo a otras escrituras que alguien más ha escrito, estamos comunicando con Dios que no confiamos totalmente en su palabra. Estamos diciendo que la palabra de Dios no es suficiente. Ten cuidado de poner alguna otra escritura en el mismo nivel que la palabra de Dios. La palabra de Dios, como hemos visto, es confiable y es suficiente. ¿Qué son las implicaciones de la suficiencia de la Biblia? Vamos a ver Salmos 119, versículo 44 y 45. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Vamos a ir al versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios y comenzamos a leer la Biblia con toda la confianza de que es la palabra inspirada de Dios, de que es confiable, de que Dios no miente y de que es suficiente, tú y yo estamos agradando a Dios y, como leímos, tenemos paz. Cuando seguimos estudiando la palabra de Dios, cuando seguimos buscando a la voluntad de Dios por medio de leer su palabra. Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, Dios nos está transformando diariamente a ser más como Jesús. ¿Qué vas a hacer después de escuchar estos puntos de la suficiencia de la Escritura? Espero que leas tu Biblia y al leer tu Biblia yo oro y espero que Dios hable a tu vida como nunca antes. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta persona que está viendo este video, que está escuchando este video, Dios. Yo te doy gracias por tu palabra porque es suficiente para nosotros y el plan tuyo, Señor, es de que seamos más como tú, de que vivamos una vida que te agrada, Señor. Y pido por esta persona que tú le des hambre espiritual, que tú sigas hablando a su vida, Señor, que ellos pongan en práctica leer tu Biblia y que ellos en efecto sean transformados por medio del Espíritu Santo, obrando en sus vidas al ellos leer la Biblia, Señor. Pedimos que tú nos ayudes, Señor, y que tú seas el que hablas a nosotros, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar conmigo en este segmento 4 de la suficiencia de la Escritura. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós.